Bienvenidos a este nuevo canal de clases de electricidad en YouTube. Hola amigos, soy Gustavo Caraballo de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad. Hoy les voy a hablar específicamente de los fundamentos básicos de electricidad, es decir, las leyes que rigen la electricidad. Todo electricista que se respete y que tenga conocimientos debe de tener de acuerdo claro lo que son las leyes, porque a través de las leyes en el cual algunos científicos nos han colaborado muchísimo a lo que hoy en día se conoce de electricidad y electrónica, si aplicamos eso no es mucho más sencillo hacer los circuitos, comprenderlo y corregir cualquier falla que se presente. Voy a hablar hoy de Kirchhoff. Kirchhoff ideó tres circuitos. Uno de ellos lo llamó circuito serie. Este circuito serie es así. El diagrama que están viendo es un circuito en serie. Como verán, entonces hay varias cargas conectadas en serie. Cargas, les recuerdo, que es todo aquello que consuma corriente, en el cual necesita de una fuente para que pueda alimentarlo. Hoy voy a hablar de dos tipos de fuentes. Fuentes de voltaje alterno y fuentes de voltaje directo. Comenzaré con la fuente de voltaje alterno, que es el diagrama que ya les dije que puede estar viendo. Bien. Para ello, entonces, un circuito eléctrico está determinado entonces por la fuente, que es la que proporcionará la energía. En este caso es un toma corriente que es de la red pública. Da los 120 voltios porque los bombillos con el cual voy a trabajar son 120 voltios. Necesita de unos conductores eléctricos. Los conductores eléctricos se le denominan a los cables. Cables son los conductores eléctricos que permiten transportar la energía de la fuente hacia cada una de las cargas. Las cargas son los bombillos en el cual van a ser encendidos y evidentemente necesitamos de un dispositivo de control. El dispositivo de control es el interruptor. Ese interruptor es el cual va a permitir activar o desactivar la carga cuando se necesite. Todo eso se llama un circuito eléctrico. Me faltaba algo, que es el dispositivo de protección. Un dispositivo de protección es aquel que protege a la carga y el circuito de cualquier sobrecarga o cortocircuito. Eso también lo vamos a ver en esto. Comenzamos entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a empezar con la práctica como tal del circuito en serie. Veamos. Bien, tal cual como dieron en el diagrama y la explicación que di, entonces este es un circuito eléctrico. Comenzando con la fuente. La fuente lo va a tomar de este toma corriente, bien, en el cual va a pasar la alimentación. Uno, que es el neutro, que va a pasar a este bombillo, y la fase que entra a este interruptor, y la salida de él se le llama fase retorno a este circuito. Este es el circuito en serie de Kirchhoff. De acuerdo, vamos a comprobar las leyes de Kirchhoff del circuito en serie. Es así entonces como se hace este circuito. Es decir, si pasamos al interruptor, cuando entra a la fase del interruptor, sale del interruptor, entra este bombillo. Cuando sale de ese bombillo, de acuerdo, entra al otro bombillo y así entonces sucesivamente entra al otro bombillo para luego entonces regresar otra vez a la fuente. Vamos acá, regresa otra vez a la fuente para reiniciar su recorrido mientras el circuito esté cerrado. Eso es lo que es un circuito en serie. Ahora activamos el interruptor. Vamos a activar el interruptor y verá cómo funciona. Ok, fíjense lo siguiente, los bombillos no están iluminados parejamente, es lo que está sucediendo. Vamos a averiguar qué es lo que sucede. Aquí se está cumpliendo una de las leyes de Kirchhoff, que el voltaje se divide entre cada uno de sus componentes. ¿Qué significa? Que este voltaje que le está entrando acá y acá por fase y neutro se está dividiendo entre cada uno de los bombillos. Vamos a corroborar eso y lo hacemos con el tester. Ok, encendieron, disparejos porque ya expliqué lo que es esto. Y vemos que entonces el voltaje, vamos a medir el voltaje, coloca uno en cada extremo. Exacto, y me está dando 127 voltios. Vamos a ver si se divide entre cada componente como dice Kirchhoff. Medimos entonces este bombillo, deja uno ahí y el otro en el otro lado. Me está midiendo 34 voltios. Ahora mide el segundo bombillo. Exacto, tenemos acá y nos mide 18 voltios. Y en la siguiente, aquí y allá, nos mide 74 voltios. Lo que quiere decir que si sumamos
el voltaje que dio este bombillo, más este voltaje que dio este bombillo, más dio este bombillo, nos da el voltaje que de alimentación que hemos medido en un principio. Entonces se cumple la ley de Kirchhoff en cuanto al voltaje. El voltaje se divide entre cada uno de esos bombillos, o sea, de cada carga. Bien, seguimos con el circuito en serie. Tenemos el interruptor y 3 bombillos conectados en serie. Tenemos al tester y vamos a medir entonces una de las leyes de Kirchhoff. La corriente es la misma para cada componente. Se separa el circuito, se separa y se coloca el tester en serie del circuito. Colocamos acá y colocamos acá. Entonces me está midiendo 0.38 amperes. Conectas de nuevo y ahora se separa este circuito. Vamos a ver aquí. Okay. Igualmente se conecta en serie el tester al circuito para ver si la corriente es la misma. Tenemos aquí 0.38 amperes. Entonces conectamos acá y vemos allá. Igual, estamos conectando en el otro sitio. Conectamos y nos da 0.38 amperes. El Kirchhoff tenía razón. La corriente es la misma en cada componente del circuito en serie. Seguimos con el circuito serie. Esta vez vamos a comprobar la tercera ley, que dice que la resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de la resistencia de los componentes que forman el circuito. Vamos a primero medir la resistencia de esto. El tester está conectado en la escala de ohmios. Vamos a medir entonces cuánto ohmiaje me va a dar acá. Aquí me da 17 ohmios. Vamos a colocar el tester ahora en el segundo bombillo. Tenemos aquí la conexión. Bien, en el segundo bombillo vamos a ver que nos refleja el tester 12.4 ohmios. Bien, vamos a medir entonces el tercer bombillo. Vamos entonces a conectar el tester en los terminales y entonces me está marcando 10 ohmios. Si sumamos los tres nos debe dar de acuerdo la resistencia total del circuito. Bien, vamos a ver si es verdad. Es decir, hemos conectado el tester en este extremo del circuito en serie y el otro extremo lo tenemos conectado acá para medir la resistencia total. Me está dando 36.9, 37 ohmios. Es decir, que la suma de esta resistencia más esta resistencia más esta resistencia me está dando la resistencia total. Si sumamos los valores de cada uno de lo que hemos medido, entonces nos da un aproximado. Siempre un aproximado porque hay una tolerancia en el tester de más o menos el 5%. Entonces por eso se dice que es la resistencia total es igual a la suma de la resistencia de los componentes que forman el circuito. Así probamos entonces lo que es la ley de Kirchhoff en circuito en serie, tanto la corriente, el voltaje y ahora la resistencia. Vamos a ver entonces el uso o el conocimiento o la práctica en qué se utiliza un circuito en serie. Voy a irle mostrando poco a poco qué es lo que está conectado en serie en un circuito. Bien, seguimos entonces con el circuito en serie. Ya entonces tenemos la fuente conectada a lo que es el circuito como tal. Pero entonces esta vez la fase, que es la que se interrumpe en un circuito, de acuerdo, está conectado al interruptor, al dispositivo de control. Y este entonces va a cerrar el circuito en esto. ¿Qué resulta? Que si nosotros activamos el interruptor, se prende la carga. Si necesitamos desactivarla, entonces la desactivamos. Para eso entonces el circuito, este interruptor está conectado en serie. ¿En serie por qué? Porque la fase sale de la fuente, pasa acá y entra al interruptor. Sale del interruptor y entra entonces al bombillo, lo que quiere decir que está conectado en serie. El interruptor recibe la fase y él la pasa. Eso es una conexión en serie. Bien, seguimos con la conexión de circuito en serie. ¿En qué se aplica el circuito en serie? Seguimos con este circuito conectado en serie. Bien, ya hemos probado entonces el voltaje, la corriente y la resistencia. Hemos probado entonces que este interruptor es conectado en serie. Otro dispositivo que se conecta en serie es esto. Es breaker. Es un dispositivo de protección. El dispositivo de protección va de acuerdo a cuidar o a proteger a la carga y al circuito de cualquier sobrecarga o cortocircuito. Por eso se utiliza. En su casa está así. De la brequera pasa al interruptor. Del interruptor pasa al circuito dependiendo de la cantidad de luminarias que tengan. Evidentemente las luminarias están conectadas en serie. Es un circuito paralelo. Pero en el próximo video les voy a explicar sobre el circuito paralelo. Sigo con el circuito en serie. Fíjense lo que va a suceder.
Bien, aquí si yo activo, no funciona. Bien, ¿por qué? Porque el breaker no está pasado. Si yo paso el breaker, lo coloco entonces en on. Fíjense que dice aquí on, es encendido. Entonces yo activo el interruptor, ¿de acuerdo? Y eso es lo que sucede. Es lo que sucede en un circuito en serie, ¿de acuerdo? Entonces, si no está activado el breaker, el interruptor no pasa la corriente. Si no está activado el interruptor, no enciende. Y otra de las cosas que sucede es lo siguiente. Supongo que yo voy a aflojar, o este bombillo se quema en un circuito en serie. ¿Qué va a suceder? Se apaga completamente el circuito. Sucede lo que con el breaker. Si el breaker se daña o no está activado, no circula la corriente. Igualmente sucede con el interruptor y sucede con las cargas. Cuando una de las cargas está quemada o se daña, ¿de acuerdo? No circula la corriente. Si se sustituye de nuevo, bien, circula de nuevo la corriente. Esto sucede en los circuitos de instalaciones para arbolitos. Son dos circuitos, ¿de acuerdo? Conectados entre sí los bombillitos en serie, pero ambos circuitos están conectados en paralelo. Es un circuito mixto. Para eso se utiliza entonces, repito, el circuito en serie es para esto. Hasta aquí el video de hoy. Quiero hacer estos videos, estas clases muy cortas, porque realmente para algunos son muy complicadas. Por eso lo hago corto. Hoy le hablé del circuito en serie, leyes fundamentales de la electricidad, de leyes de Kirchhoff para circuito en serie. En la próxima vamos a hablar de leyes de Kirchhoff igualmente, pero de circuito paralelo. Y luego unimos los dos, que son circuitos mixtos. Espero que les haya gustado, bien, y que les haya servido de algo la instrucción y para poder entender mejor la electricidad. Si les gustó este video, denle un like y suscríbase para que se sepa cuando voy a montar otro video. Esperamos que le haya gustado la clase de hoy. Este es su canal de electricidad, estudios y prácticas eléctricas, EPE. Hasta una próxima clase.